explicar, tenemos hoy como invitado a Sebastián Barragán, quien es periodista en Aristegui Noticias, coautor de la investigación Televisa Leaks. Sebastián, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Alejandra, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y con tu público. Gracias a ti. Y pues, Sebastián, como ves, la semana pasada hablamos de este tema y hoy estamos dando este segundo resumen porque la verdad es que es demasiada información lo que han publicado en Aristegui Noticias sobre los Televisa Leaks y me imagino que es muy poco comparado con toda la información que ustedes tienen. Sí, partiría de esa parte informarle al público, a las personas que han seguido esta serie de reportajes, que todo parte de una filtración de 5 terabytes. 5 terabytes es, bueno, yo sé que tú estás especializada en periodismo de datos, pero ¿cómo le podemos explicar al público lo que significan 5 terabytes? Podrías guardar una cantidad increíble de series, de documentos, de películas. Por ejemplo, sería el equivalente a alrededor de, no sé, 30 iPhones retacados de información. Se trata de las operaciones encubiertas que tenía este equipo de Televisa y nosotros tuvimos acceso al material que logró rescatar una persona que trabajaba ahí y que ahora se convirtió en alertador, que se convirtió en denunciante de este tipo de esquemas, y tenemos documentadas todas las operaciones que realizó Televisa, todas las operaciones encubiertas, por lo menos entre finales de 2017 hasta finales de 2024, y abarcan cualquier cantidad de temas que te puedas imaginar, desde política, de negocios, también de espectáculos, en asuntos que tocaban a la empresa, ya sea de políticos que querían apoyar, de políticos que querían destruir, de programas que ellos querían ensalzar, que tenían un buen rating. Prácticamente el tema que tú me menciones está en esta base de datos gigantesca y son las operaciones que realizó el Palomar, que es un equipo que opera dentro de Televisa, encabezado por Javier Tejado Donde, quien oficialmente se presenta como vicepresidente de la Oficina de Información, adjunto a la presidencia del Grupo Televisa, y que se dedica en efecto a realizar tareas de comunicación corporativa, pero que nosotros con esta base de datos y con el testimonio de una persona que trabajó ahí, podemos documentar que hacían estas operaciones negras, que eran destruir a personas, campañas de desprestigio, inventar fake news, esto con la operación de una red de bots y de páginas falsas. Y aquí es donde introduzco a la empresa Metrics to Index, que se especializa precisamente en crear unas comunidades falsas en Internet para difundir estos temas. Uno de los accionistas de esta empresa Metrics laboró directamente en Televisa bajo las órdenes de Javier Tejado y colaboraba todos los días en estas operaciones negras. Como último punto de mi primera intervención, me gustaría destacar que este Palomar tenía a los trabajadores de Televisa, de comunicación de Televisa, tenía por lo menos a un empleado de Metrics, que era un socio fundador de Metrics, pero también tenía a 2 trabajadores de la Suprema Corte que cobraban en la Dirección General de Comunicación Social, pero que trabajaban en Televisa fabricando estas mentiras, y esto porque uno de los trabajos principales que realizó Palomar fue impulsar la carrera política y judicial de Arturo Saldívar, por lo cual se presentaron estos 2 trabajadores de la Suprema Corte a laborar durante prácticamente 4 años a Televisa, y es uno de los asuntos que hemos podido presentar en esta serie de reportajes. Sebastián, y bueno, precisamente por medio de estos reportajes que están publicando a partir de la filtración de Televisa Leaks, ustedes en Aristegui Noticias han podido comprobar algo que pues muchas personas como que intuían a lo largo de los años, esta manipulación que hace la televisora, no solamente por medio de productos de entretenimiento, sino también con las propias noticias, ¿no? Productos que en teoría, en los cuales tendríamos que confiar como público, pues ahora vemos que incluso son actuados, ¿no? Hay testimonios actuados como los que ustedes publican de un caso de abuso en una escuela. Lo que me interesa mucho que nos puedas compartir es, para ustedes como periodistas, como equipo de trabajo, ¿cómo fue el empezar a trabajar con esta cantidad de información que, como nos acabas de decir, es muy difícil de explicar cuántos son 5 terabytes? Por ejemplo, acá Hugo nos dice que serían 2.500 horas de video en HD, por ejemplo, o sea, es
no, que no nos podemos ni imaginar, pero ustedes reciben esta filtración, ¿no? Se empiezan a comunicar con su informante y cuál es el proceso, no con muchos detalles, claro, pero a grandes rasgos, dentro de Aristegui Noticias para empezar a desarrollar la investigación. Sí, como lo hemos explicado en esta serie de reportajes, nosotros recibimos la información en enero de este año y es el primer clavado, digamos, que nos aventamos a estos 5 teras. Lo hacemos guiándonos con la entrevista, con la primera entrevista que nos dio el informante que trabajaba en Televisa y que posteriormente decidió denunciar estos casos y acudir ante nosotros. Entonces, él nos presenta la base de datos y nos explica algunos de los casos que él consideraba los más importantes. Entonces, esto nos sirve como guía para irnos adentrando en la base, para irla conociendo, para ir sacando los casos que él nos revelaba, y a partir de ahí el equipo de investigadores también lo que logramos fue encontrar otras historias que a lo mejor la fuente no tenía en el radar de primera mano, y fue un trabajo de verificar lo que él nos había contado y también luego verificar las historias que nosotros fuimos encontrando. Entonces, por ejemplo, en este caso, el caso que tú ya mencionabas lo titulamos caso West Hill, porque es un asunto donde los empleados de Televisa decidieron actuar denuncias de acoso sexual contra un menor de edad. Entonces, por ejemplo, en la entrevista él nos contó cómo en un momento los empleados de Palomar actuaron esto, él los grabó y nos contó que en las carpetas tenía los videos originales de cómo había grabado tales sesiones, y poco a poco, al adentrarnos en la base de datos, fuimos encontrando los videos, posteriormente la carpeta donde estaban los archivos de edición, en otra carpeta donde estaban los productos finales, y lo revisamos nosotros y muchos de estos materiales seguían vigentes en páginas de Facebook y en páginas de YouTube. Entonces fue cerrar el círculo entre lo que nos contó la fuente, que lo sostenía con su dicho, posteriormente lo que sostenía con esta base de datos gigantesca de 5 terabytes, y finalmente encontrarlo en línea, es decir, productos publicados ahora sabemos, por Televisa, y que seguían ahí como parte de estas campañas negras que hacían. Además, otro de los documentos que constantemente se subían en este Palomar eran reportes finales de las operaciones. Por ejemplo, esta operación West Hill al final tenía su reporte de cuántos trending topics se hicieron, de cuánto dinero se invirtió en bots, de los temas que se estaban poniendo como principales a la discusión pública, y era ir documentando, ir reconstruyendo las historias que prácticamente desde el guión, desde la persona que hacía el guión, hasta el producto final y posteriormente los diagnósticos que se hacían dentro de Televisa. Entonces, ese fue parte del trabajo. West Hill es una de las historias que están mejor documentadas, pero así te podría decir de muchas de Arturo Saldívar, que por ejemplo tenemos desde los chats donde el equipo de trabajo de Televisa monitorea los temas en redes sociales, cómo se piden bots para impulsarlos, e incluso los reportes donde tenemos los testigos, como llaman ellos, a las pruebas de los mensajes con bots que se impulsaron, para hacerle creer a la gente que había discurso a favor o que había una masa apoyando a Saldívar. Bueno, ahora podemos decir, con base en esta investigación, que muchos de esos mensajes eran o salían de Televisa. Y Sebastián, también un cuestionamiento que ha surgido a raíz de la publicación de todos estos reportajes es si ustedes consideraron en algún momento o lo analizaron hacer pública esta base de datos. Creo que es una pregunta difícil porque, como hemos dicho ya varias veces, es muy pesada la información, pero ustedes se plantearon el ponerla a disposición del público. Sí, bueno, yo creo que tú estás haciendo las preguntas que haría un periodista que está observando todo esto desde afuera. Fue una de las grandes discusiones que tuvimos, qué tanto íbamos a hacer público. Se decidió al final que no se podían subir los 5 terabytes, porque dentro de los 5 terabytes hay información sensible, hay incluso información íntima, hay fotos íntimas de personas, como es el caso de Sage y de Patti López de la Cerda, que fueron trabajadores, o son trabajadores de TV Azteca, que fueron hackeados y sus fotos íntimas fueron difundidas en redes sociales. Bueno, están en la base de datos. Hay también fotos de los niños, de los trabajadores del Palomar, hay mucha información personal
que sería dañino que se hiciera pública sin ningún tipo de control. Y ese fue uno de los criterios. Y el segundo, que también podría ser técnico, es que en realidad hacer públicas 5 terabytes sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de explicación, podría ser absurdo para la gente que tiene cosas que hacer, todos tenemos un trabajo, todos tenemos ocupaciones, y más bien nos dimos a la tarea de nosotros escarbar estos 5 terabytes, de reconstruir las historias, de generarle su contexto, de ponerlas en su dimensión, para que la gente, para que el público pudiera entender qué es lo que estaba haciendo Televisa en esta operación de Palomar. Entonces, es una gran discusión, es una discusión que podríamos seguir teniendo todavía dentro, pero la solución que encontramos es los elementos que publicamos y que sabemos que son falsos, ponerles una leyenda al estilo de las fake news, para que la gente sepa que eso que está saliendo en nuestros canales de YouTube, en las redes sociales, en las notas que han sido retomadas por muchos medios, y que la gente sepa que lo que se hizo y que es falso esté claramente señalizado, lo cual no podría hacerse si lo dejamos libre todo en Internet. Claro, porque justo existe, o sea, por la manera en la que está hecho el contenido, ¿no? Que está pensado para pasar como un producto noticioso, pues se podría confundir, ¿no? Exactamente, Y exactamente. justo, gracias, Sebastián. Y también, bueno, tengo otra duda, si podríamos esperar todavía más investigaciones de las muchísimas que ya han publicado a partir de esta filtración, o si ya llegaron al límite de lo que ustedes prepararon. No, sí, nosotros estamos presentando esto como una serie de reportajes. Hemos tenido la oportunidad de presentar los primeros. Y sí, no voy a hablar de notas que no hemos escrito, porque tú sabes que con periodistas primero hay que tener el producto, hay que tener la nota, hay que tener el ángulo, pero sí, son 5 terabytes, es una fuente de información gigantesca, hay muchísimos temas y sí cabe esperar más información de Televisa Leaks. Claro, si no nos digas el tema, pero podemos estar entonces atentas, atentos para en los próximos días, semanas, meses, no sé, encontrar más investigaciones derivadas de esto. Ahora, justo ayer, Sebastián, Carmen Aristegui hablaba sobre, pues, la falta de atención, ¿no? Que le ha dado el gobierno a este tema. Ustedes como equipo, ¿cómo han vivido esto? ¿Qué opinan sobre, pues sí, que no se haya en realidad tocado mucho el tema desde el gobierno federal? Sí, ha sido una de las grandes ausencias del discurso público. Nosotros sabemos que todos los días hay conferencias matutinas desde el Palacio Nacional en las que se tocan prácticamente todos los temas de la agenda pública. Incluso invito al público a que escuche íntegra cualquier conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y se tocan todos los temas del Senado, de la Cámara de Diputados. De repente pregunta a alguien por los derechos de los animales, por los derechos de los niños, por temas de Estados Unidos, del Papa, se pregunta de todo. Y sí extraña que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando quiere fijar un tema, lo pone en la agenda cuando ella lo considera necesario. En ese sentido, llama la atención el silencio de quienes siempre hablan de todo y opinan de todo y fijan posturas sobre prácticamente cualquier tema, que no estén tomando este tema como uno de los más importantes que se ha debatido, me parece, en la esfera pública. Por ejemplo, solo en la primera semana que publicamos estos reportajes, vimos trending topics 4 días seguidos, tuvimos una cantidad importante de tráfico y una cosa que pasó que me parece importante destacar es que si bien es cierto que la prensa nacional en sus primeras planas no retomó el tema y ellos tendrían que explicar por qué, también es cierto que en los programas independientes como este, como en muchos espacios de redes sociales, de TikTok, es uno de los temas más comentados, hay mucho análisis, hay gente reaccionando ante estas revelaciones y sí, por eso llama cada vez más la atención que desde el poder haya un silencio que podría interpretarse incluso como cómplice. Hay que recordar que Televisa es una de las empresas más grandes del país, se considera a sí misma la productora número 1 de contenido en español del mundo y ha tenido alianzas con prácticamente todos los gobiernos. En su momento, el dueño de la empresa se distinguía a sí mismo como un soldado del PRI. Posteriormente, cuando fue la transición, Televisa no tuvo ningún problema en acomodarse con los nuevos gobiernos y ahora no es ninguna excepción.
Entonces sí llama la atención que desde Presidencia de la República hayan esquivado este tema, sobre todo tomando en cuenta que Saldívar, que es uno de los involucrados en esto, es colaborador directo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, nosotros, aludiendo a la pregunta que me hacías, nosotros estamos muy tranquilos por el reportaje que hemos hecho y esperando, y estamos detectando este silencio, pero esperando cuál va a ser la reacción del poder. Y cierro con esto. Nuestro reportaje ha generado muchas interpretaciones sobre si esto es a favor o en contra de la 4T, si es en contra del gobierno, si es a favor de la ley de telecomunicaciones o no, de la que se está discutiendo actualmente en foros abiertos del Congreso. Yo diría que esto es un intento de Aristegui Noticias por presentarle al público un tema que consideramos de eminente interés público y sí esperamos que las personas que normalmente dominan la arena pública de debate de los temas le entren y por eso llama la atención el silencio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y precisamente, Sebastián, ahora que hablas sobre, bueno, la reacción del gobierno, creo que un tema también muy importante aquí, para ir cerrando esto, es el tema de la fuente, de su fuente, de Germán. ¿Ustedes cómo manejaron la seguridad de este hombre? O sea, ¿qué discusiones, no con muchos detalles, pero a grandes rasgos, qué discusiones hubo dentro del equipo a la hora de decidir hacerlo público o no? Él decidió que sí quería, pues, que se publicara su nombre y participar como ha estado participando, y por qué, y cómo, como medio de comunicación, decidieron seguir adelante con esto, porque es una gran responsabilidad y creo que siempre como medios tenemos este miedo, ¿no? De que algo le pueda pasar a esta persona que nos está dando toda esa información. Sí. Primero quiero decirte que encontramos en Germán Gómez, una de las personas, una persona elocuente, inteligente, decidida totalmente a hacer esto público aprendimos, hablo en primera persona, aprendí a conocer a esta persona y a respetarla por esta determinación que tenía de que se hiciera esto público. Y sí, una de las primeras preguntas que le hicimos, te lo puedo decir, desde el primer encuentro, es si él quería salir al aire, si él quería dar su nombre. Y él, desde el principio, estaba muy decidido a salir con todo. Él no tenía ninguna reserva, no tenía ningún miedo. Entonces, sí, internamente discutimos mucho, fueron varios meses de debate de los aspectos más espinosos de esta investigación y este fue uno de los que se tocó, pero yo creo que al final se impuso el respeto a la persona, a la fuente, que es una persona inteligente, decidida, que sabe cuál es su objetivo aquí, que sabe qué es lo que quiere, que sabe qué es lo que tiene y que tiene un reclamo que me parece totalmente atendible. En ese sentido, la decisión se facilitó mucho porque es escuchar a la persona, atender su deseo, respetar lo que él ha decidido y por supuesto nosotros acompañarlo en la medida de que esto nos sirva para presentar el reportaje. Por eso creo que la entrevista que se presentó, la entrevista que le hizo Carmen Aristegui, que se presentó el segundo día de publicaciones, fue tan importante que el público lo conociera. Una de las reacciones que más me gustó de la gente y me siento en deuda con el público es que aunque la postura de Televisa ha sido atacarlo por su preferencia sexual, por un supuesto diagnóstico mental, por sus preferencias, por diferentes cosas, en realidad el público ha reconocido que es una persona inteligente, que sabe lo que quiere y ha aprendido, me parece, a respetarlo y a defenderlo. Entonces hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo a la fuente, a esta persona, que ahora estoy muy contento de que el público lo pueda conocer como nosotros lo conocemos. Gracias, Sebastián. Sí, creo que fue un muy buen acierto, justo ver a Carmen Aristegui hablando con él y verlo pues como la persona que es, ¿no? Y no solamente como, digamos, un hacker o algo así que podríamos pensar atrás de la escena, ¿no? Y bueno, para terminar, Sebastián, ustedes han, supongo que no, porque no está publicado en su sitio, pero han recibido alguna réplica desde Televisa como empresa, o así como el gobierno tampoco ha habido ninguna reacción de su parte.
No hemos recibido ninguna réplica corporativa de Televisa. Lo único que tenemos son dos cartas, una firmada por Javier Tejado Bondé, quien oficialmente encabezaba este equipo. Llama la atención que en su carta de réplica él no usa sellos corporativos y tampoco se adjudica ningún cargo dentro de la empresa. Y la otra carta que hemos recibido de peso ha sido la de Arturo Saldívar, los dos negando todos los hechos, pero sin referirse a puntos esenciales del reportaje. Entonces, de Televisa no hemos recibido nada. Nos llama mucho la atención que la empresa que cotiza en bolsa en México y en Nueva York no tenga una postura pública sobre estos temas. Y solo tenemos eso, un comunicado de Javier Tejado, dos entrevistas de Javier Tejado en Fórmula y una serie de publicaciones que ya están saliendo en medios y en bots, empujando estas ideas que defiende Javier Tejado, es decir, que la fuente es una persona con un problema mental que le incapacita, que es una persona que se robó información y que intentó extorsionar a la empresa, lo cual se desmonta muy fácil leyendo las entrevistas que dio Germán en nuestro espacio de noticias y analizando la información, pero sí nos llama la atención que Televisa no esté dando la cara sobre este asunto. Y en este sentido también, justo acá pregunta Talia Anaya, si va a haber alguna medida legal por parte de Aristegui Noticias o de la propia Carmen Aristegui en contra de Televisa, si nos podrías adelantar algo sobre eso. Lo que te puedo decir es lo que Carmen ha dicho en el programa, que cualquier persona de los afectados podría recurrir a los tribunales. Incluso un entrevistado nos decía ayer que incluso en los tribunales de Estados Unidos, Carmen Aristegui lo ha dicho, que ella incluso podría, no tengo más información sobre el tema, pero sí, tanto ella como cualquier persona que haya sido afectada por este palomar, en un país libre donde funcionen los tribunales más o menos decentemente, este sin duda me parecería sería un asunto que se debería dirimir ahí. Bueno, pues ya nos enteraremos en el futuro si es que esto sucede. Y para terminar, Sebastián, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir sobre lo que fue trabajar con esta filtración? Me imagino que han sido meses bastante cansados, tal vez no has tenido mucho tiempo como para reflexionarlo, pero algo que nos quieras compartir para cerrar el tema. Sí, quiero decirle al público que en realidad gran parte del tiempo nos la pasamos revisando las noticias falsas que se fabricaban desde Televisa y cómo este equipo se ha dedicado a perfeccionar la maquinaria primero de idear las mentiras y luego hacerlas parecer reales, difundirlas en Facebook para que la gente se las crea. Y si me permites invitar al público a que cuando se encuentren una información, duden de la fuente, duden del mensaje, duden de dónde la encontraron, que no se crean cualquier cosa que vean en sus redes sociales, incluso aunque se los envíe un familiar, si ven un video extraño en Facebook, aunque tenga logos de un medio, pregúntense si eso es legítimo y eso me parece que hace más importante la labor de los periodistas de espacios de noticias como este, donde te dedicas junto con tu equipo a presentar los temas, pero también no les recomendaría que lean ningún medio en particular, pero sí les recomendaría que encuentren un medio que a ustedes les parezca confiable, ya sea nacional, ya sea local, ya sea internacional, y que lo sigan, que lo apoyen, porque esto nos demuestra el papel del periodismo. Es decir, hay una serie de maquinarias que están desde las empresas o desde los grupos de poder enfocados a distraer a la atención del público, a intentar engañar al público, a crear personajes de la nada con trending topics pagados. Duden de todo, si me permiten una reflexión, por favor, duden de toda la información que vean en redes sociales, júntense con los periodistas, los que ustedes decidan, el medio que a ustedes les guste y apóyennos, porque esto nos va a hacer una sociedad más fuerte en términos de debate público y la próxima vez que un palomar intente colarles una trampa, si ustedes tienen un medio de referencia, podrán apoyarse y tener una idea de más o menos por dónde va la jugada. Esa sería mi reflexión. Claro, también la responsabilidad de las audiencias, ¿no? En todo este proceso. Pues, Sebastián, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy aquí en Serendipia en vivo. Desde la semana pasada lo dijimos, pero pues ahí están todas las investigaciones en Aristegui Noticias, entonces ojalá las puedan revisar y esperamos que no sea la última ocasión, Sebastián, que nos podamos volver a ver para que nos platiques sobre alguna otra investigación que publiquen en Aristegui Noticias. Te agradezco mucho la invitación y gracias y estamos en contacto.
Claro que sí, muchas gracias. Sebastián Barragán, periodista en Aristegui Noticias, nos contó sobre, bueno, un poco sobre este proceso al interior del medio para trabajar con los Televisa Leaks. ¿Qué tal, Los Serendipia Leaks, no, los Televisa Leaks. Bueno, pues ya saben, si quieren conocer más sobre las investigaciones, son bastantes, pero están todas en el sitio de Aristegui Noticias y ojalá las puedan revisar.